Buenas noches con todos y todas. Muchas gracias por conectarse. Un gusto ver a algunas caras muy conocidas y nombres conocidos, pero también a varias personas que no conozco. Bienvenidos a este espacio. Yo soy Alexandra Givet, soy directora de la Maestría en Estudios Culturales y estamos aquí para escuchar la charla de Juan Ignacio Chávez y Víctor Vich va a moderar. Entonces, Víctor Vich es profesor del programa y le paso la palabra. Sí, bueno, buenas noches con todos. Un gusto estar conectados hoy, tanto con los alumnos del curso como con gente que ha querido escuchar esta charla. Eh, y tenemos el gusto, la alegría de, digamos, compartir este espacio con Juan Ignacio Chávez, que es, digamos, originalmente licenciado en filosofía por la Universidad Católica, es además magíster de filosofía eh, por la Universidad Erasmus Mundus y también tiene una maestría en escritura creativa en Nueva York. Actualmente, Juan Ignacio está pronto a defender su tesis doctoral para obtener el grado de doctor en literaturas románicas en la Universidad Humboldt de Berlín, en Alemania. Y es una tesis escrita sobre, eh, es una tesis que se titula Futuros Nacionales, Ciencia, Literatura y Cartografía, en la obra de Javier Pular Vidal y de Bernardo Canal Feijó. Eh, Juan Ignacio ha venido especializándose en el tema de los viajeros, en las representaciones del espacio, y ya ha dictado cursos sobre el tema en distintos lugares, como la propia Universidad Humboldt en Alemania y otros lugares de ese país. Así que, bueno, sin más preámbulos, le damos la bienvenida, el agradecimiento por la iniciativa y comenzamos la conferencia. Gracias, Juan Ignacio, un gusto estar contigo. Muchas gracias, Víctor. Voy a compartir pantalla, poner mi presentación. ¿Se ve ahora mi pantalla? Sí, Sí, se ve ya. Bueno, entonces si se me escucha bien y se ve la pantalla, puedo comenzar. Bueno, primero que nada quisiera agradecer bueno, a Víctor por la invitación, por también la conversación previa hoy día, también a Alexandra Givet, Alex, por hacer esto posible. Y también agradecer, bueno, a las personas que se han conectado eh, y también, bueno, a los alumnos del curso de teoría postcolonial que están también conectados. No sé si tenían otra opción, pero me alegra mucho a mí y espero que sea provechoso. Sin duda lo va a ser para mí. Estoy contento además especialmente, claro, porque es la primera vez que voy a hablar de temas de mi tesis luego de terminarla y además en la Católica, lo cual es especial para mí. Va a ser primera vez que interactúe con profesores y alumnos de literatura y de ciencias sociales. Como decía el profesor Beach, yo me formé en filosofía y de hecho solamente en el doctorado estudié literatura, o sea, hice filosofía hasta la maestría y fue una transición que me costó bastante. Y bueno, y digo solo por si a alguien le sirve, digamos, a veces sirve saber el background teórico para entender las decisiones formales de alguien. Yo hice mucha fenomenología cuando estaba estudiando filosofía y creo que curiosamente eso, justo hablaba de eso hoy día con Alexandra, eso ha devenido, creo ahora, en la teoría del espacio, que es el cuerpo teórico que vamos a discutir hoy día, si es que la fenomenología es el estudio de la estructura de la experiencia, creo que yo entiendo la teoría del espacio como el estudio del vínculo entre la estructura de la experiencia y las formas del espacio.
justamente, ¿no? Ambas atravesadas por el poder, por la ideología. Bueno, ya pues, entonces paso ya a la charla. La charla sí se llama El indio en el agroespacio, una revisión de la literatura de viajes en el Perú desde el concepto de paisaje. Lo que decidí lo que decidí en estos últimos días fue dividir en tres esta presentación y de hecho comenzar hablando un poco de mi tesis, lo que estaba al final de la sumilla que prometí, hablar un poco de mi tesis en general para que podamos entender cuál es mi interés en la literatura de viajes del Perú, que la verdad es un interés bastante particular. No diría que soy un especialista en literatura de viajes en general, digamos. Luego, en segundo lugar, voy a hacer una breve mención del marco teórico, precisamente del paisaje, y ya en tercer lugar iré a lo prometido. Iré un poco por los viajeros del siglo XIX e inicios del XX en el Perú. Bien. Uy, no estoy pasando. Sí, ya pasé. Bueno, entonces, he intentado hacer un poco un resumen un poco como un mapa mental de la tesis. Se titula El intelectual y el territorio, ciencia, literatura y cartografía en, bueno, un autor que yo creo que todos los presentes lo conocen, es Javier Pulgar Vidal, el geógrafo más importante del siglo XX en el Perú y también un poeta menos importante quizás. Y Bernardo Canal Feijó, ensayista argentino, de quien no voy a hablar hoy día. Solamente voy a hablar de Pulgar Vidal, pero que quede claro que estoy intentando con esta tesis iluminar un perfil de intelectual y en general yo creo que la tesis se trata de investigar cómo es que este perfil de intelectual, esos intelectuales, reimaginan la identidad nacional en el siglo XX a partir de una reconfiguración del espacio nacional, y con eso me refiero a una reconfiguración de las formas del paisaje y las formas del mapa, concretamente. Em, Esta reconfiguración que vamos a ir tratando es posible por una condición material que he tratado bueno, explicar en esta línea del tiempo, que puede ser un poco burda, como toda línea del tiempo, pero son intelectuales que están en un momento de transición entre los 20, este momento de bastante revolucionario, político, muy artístico, de vanguardias, de regionalismo o de indigenismo también, de transición entre ese momento y ya los 30, 40, 50, con el advenimiento de la institucionalización de estos ismos y también con la inmersión de muchos intelectuales en la cultura de la planificación estatal. Sobre todo, bueno, después del New Deal con Roosevelt y también durante la Segunda Guerra Mundial, pues hubo intelectuales muy metidos en puestos de trabajo que los obligaron a, si bien habían antes escrito, por ejemplo, sobre el espacio local, a estar frente a proyectos que les implicaban una mirada cartográfica, territorial y nacional. Otro elemento importante es el paradigma humanista geográfico, la geografía humana o la geografía francesa de Paul Vidal de la Blache, que es la geografía que ingresó, digamos, a las universidades latinoamericanas en esta época. Es una geografía que, a diferencia del determinismo geográfico alemán, el determinismo geográfico que concibe que el individuo está determinado por las fuerzas telúricas de la naturaleza y el espacio geográfico, al revés, digamos que el humanismo geográfico francés eh, tiende a ver el espacio como determinado por el individuo. En este caso, en América Latina, siempre por la figura del indio, ¿no? Entonces la pregunta comienza a ser, ¿cómo es que el indio determina
ese paisaje, cómo es que el indio transforma la tierra, y ese saber, con este paradigma humano, em, este saber se vuelve transitivo, se vuelve asequible para el intelectual para poder proyectarlo luego desde lo local hasta un plano territorial, nacional, planificador, etcétera. Y solamente una cosa final, que igual, pues, aunque sean planificadores estos intelectuales que yo estudio, no son solamente planificadores técnicos, es decir, hay un aspecto simbólico en el trabajo que ellos hacen, tienen un perfil híbrido, considero, y entonces la planificación estatal se concibe en realidad como, como si el plan o la planificación tuviese que ser interpretada en la tierra misma o en el pasado, es decir, como si el futuro tuviese que ser encontrado a partir de una lectura adecuada de las condiciones geográficas, etnográficas, etc. Bueno, entonces ese es un overview, digamos, y yo creo que no tengo que presentar mucho a Pulgar Vidal en un público aquí, bueno, en la Católica. Todos conocen el mapa de las 8 regiones naturales, conocen la regionalización que hizo Pulgar Vidal. Creo que lo que podría solamente acotar en este punto es la importancia del hecho de que las regiones tengan nombres en quechua provenientes de topónimos. El topónimo logra que sea, pues, un saber indígena actual el que se convierte en un principio de territorialidad, lo llamo yo, o un principio de regionalización. Pero además el topónimo, que es el nombre que se le ha dado a un lugar por mucho tiempo, pues tiene un aspecto arqueológico, ¿no? Entonces, bueno, esos son los dos puntos que podría decir sobre cartografía, pero hoy no vamos a hablar sobre cartografías, o al menos no en esta exposición ahorita. Lo que me interesa más recalcar sobre Pulgar Vidal es un libro que se conoce muy poco, que se llama Algo sobre el indio o el indio que yo conocí. Esto sí lo adelanté en la sumilla. Es un libro no publicado, o que se publicó hace pocos años, ya después de que había muerto Pulgar Vidal. Es un libro que entregó, un libro de poesía, que entregó como, curiosamente, como examen final para un curso de geografía humana en la Católica en 1933. Es un libro de poemas en donde Pulgar Vidal habla del indio que él conoció, como dice el título. Em, y bueno, hay elementos bastante, la verdad, si se quiere, tradicionales del poemario, en el sentido de que habla del indio como un tótem, algo arqueológico que tiene que despertarlo. Esas cosas no son tan novedosas, si se quiere. Eh, lo importante que quiero simplemente remarcar aquí es la mirada que tiene Pulgar Vidal al observar al indio. Muy concretamente, en términos formales, hay una pragmática en el poema de apóstrofe, es decir, Pulgar Vidal se refiere de tú al indio, y en vez de describir al indio en un paisaje, en vez de tener imágenes quizás de las costumbres del indio, lo que hace Pulgar Vidal es más bien interpelarlo por lo que yo interpreto como su saber espacial. Comienza a observar por dónde se mueve. Eh, Perdón. Por ejemplo, y por ello cada año a comer vas hasta la puna, arreando cochinitos y cochina con 6 gallinas a la espalda, a veces 3 decenas de carneros y 2 pares de novillos. Eh, Incluso, por ejemplo, en otro momento hace una referencia a un poema de Chocano, eh, en donde Chocano habla del hecho de que cuando uno le pregunta por direcciones al indígena, responde ahí nomás, como si viera las distancias distinto, como si se moviera distinto por el territorio. Em, y sin embargo, es algo esquivo o crítico Pulgar Vidal con Chocano, o cree que queda a medio camino, porque Chocano termina describiendo al indio igual
en una imagen, en un paisaje, en una montaña, en un río serpenteante, y cuando lo ve en una imagen, circunscrito en esa imagen, eh, el poema termina algo así como, bueno, indio, yo te seguiré, yo quiero ser como tú, o algo así. Y Pulgar Vidal es mucho más inteligente, trata siempre de no describir en ese sentido. Y de hecho, uno de los versos, que es básicamente una tesis geográfica, dice, el medio es de él, del indio. Si el medio es del indio, ¿para qué describir el paisaje del indio desde mi mirada? Y este momento, esta mirada, para mí es el momento en el cual surge la posibilidad de un aprendizaje del saber del indio y por lo tanto de un principio de territorialidad que luego se convertirá pues en el mapa que ya estábamos comentando. Eh, Bien, entonces bueno, no detenerme tanto en esta explicación de la tesis, cierro con dos hipótesis sobre Pulgar Vidal. Y es primero que em, ubico a Pulgar Vidal en una tradición justamente arqueológica que encontramos en el Perú em, en la literatura de viajes, porque ofrece una respuesta original a un problema que la literatura de viajes desde el siglo XIX, desde mediados del siglo XIX, quiso responder, que es la pregunta de cómo traer la civilización del pasado hacia el presente y cómo hacerlo además a través del indio actual, ¿no? Esa suturación, como dice Sara Castro Clarén, entre el pasado y el presente es un problema que se trata, yo sostengo, solo en términos temporales en la literatura de viajes y la tesis de Pulgar Vidal la interpreto como que mientras que el pasado y el presente no estén unidos por un concepto de espacio, serán abstractos, ¿no? Esa sería una tesis. Y la segunda tesis tiene que ver con la forma del paisaje. Considero, y voy a tratar de sostener esta tesis en lo que sigue, que hay un tema formal en el paisaje que tiene que ver con la posibilidad de percepción de algo y que por lo tanto si Pulgar Vidal hubiese descrito al indio en un paisaje como José Santos Chocano, no habría podido, no habría podido reconocer un saber espacial del indio. Bien, entonces, solo para que quede claro, este es mi interés en la literatura de viajes en el Perú, es tomando este criterio, este punto de inflexión con Pulgar Vidal, que yo leo hacia atrás la literatura de viajes como una historia de viajeros que poco a poco se van acercando y nunca llegando a, porque hay una imposibilidad formal, de comprender cuál es la manera de unir al indio con su pasado ancestral y de ofrecer al país una posibilidad de civilización. Bien, voy a... em, paso entonces a, a un breve marco teórico, ¿no? Para que entendamos a qué me refiero cuando hablo de paisaje. Yo, cuando hablo de paisaje, siempre vuelvo a un teórico que es Dennis Cosgrove. Él escribe en 1986 Social Formation and Symbolic Landscape. Lo que nos dice Cosgrove es una definición muy simple. Un paisaje es una forma de ver. Eh, es una forma de ver que tiene algunas condiciones formales, tiene pues un punto de fuga, tiene líneas de fuga, tiene también, bueno, un observador, hay una distancia del observador en el paisaje. Pero bueno, también tiene un origen histórico el paisaje que data del siglo XVII, según Cosgrove. No era posible tener una experiencia paisajística, subirse a una montaña y tener una experiencia de una síntesis o una armonía de una variedad de elementos mirando hacia abajo
antes de la existencia de ciertos objetos de representación. Esa es una también tesis, ¿no? Que hay un inicio para la forma del paisaje y para la experiencia del paisaje. Y luego que el paisaje, pues, que su surgimiento responde a condiciones materiales históricas que ubica a Cosgrove en el surgimiento de la cartografía moderna. Em, Aquí, o sea, y con la cartografía moderna me refiero a la cartografía con agrimensura geométrica y matemática, digamos, ¿no? Ahí pueden ver dos imágenes de Leonhard Zubler, de Novum Instrumentum Geometricum. Son imágenes donde vemos agrimensores haciendo mediciones para hacer luego mapas. Em, y son, bueno, y básicamente son los mismos principios geométricos que vamos a encontrar en las pinturas. Em, de hecho, también Cosgrove, que es un crítico, es un teórico marxista, em, ilumina la imagen de la derecha de Leonhard Subler, porque ahí Subler, poniendo esos cañones en esa fortaleza y dibujando las perspectivas de la época, nos dice también cómo es que al el paisaje estar emparentado con la cartografía moderna está, por lo tanto, emparentada con una técnica que fue pues de dominación, ¿no? E incluso de guerra. Em, entonces, bueno, esa es una primera cosa. Pero si bien esa es una primera definición muy general que tenemos de paisaje, además Cosgrove suele ver paisaje pictórico, em, igual hay que tener en cuenta que, bueno, obviamente no todos los paisajes son pictóricos, ¿no? Tenemos a Humboldt, tenemos a, bueno, todos los viajeros que vamos a ver. eh, Digamos que el paisaje pictórico y estas condiciones formales van a informar experiencias, pero un viajero puede tener pues, una experiencia de paisaje eh, emotiva, ¿no? No solo visual, sino también sensorial en muchos más sentidos. Y bueno, entre las muchas maneras de tener experiencias de paisaje, una sería, por ejemplo, Humboldt, con el sentimiento de naturaleza que armoniza la variedad de la naturaleza en el mundo. Eh, Otra manera es, por ejemplo, y esto va a ser muy importante en el Perú, justamente, el paisajismo de ruinas, ¿no? Que puede ser pictórico. Bueno, aquí puse un ejemplo de Marius Granet del siglo XIX para que se dé una idea, digamos, del tipo de experiencia a la que me refiero. Son ruinas que están siendo como comidas por el pasto, hay un paso del tiempo ahí, pero vamos a mm, si hablamos de este tipo de paisajes, hablamos en realidad de un fenómeno más amplio que se suele considerar fenómeno como de peregrinaje. A fines del siglo XVIII, cuando se descubre, por ejemplo, Pompeya, cuando surge la arqueología, era muy usual que poetas también, que viajeros europeos, viajaran por las ruinas, escribieran poemas y básicamente tuvieran experiencias pues temporales. Em, pero claro, aunque este tipo de paisaje, aunque no se trate de paisajes que busquen, en este caso, pues dominar un territorio, como sería, no sé, un paisaje, bueno, como el que estábamos viendo en Cosgrove, digamos, sí son paisajes, estos de las ruinas, que presuponen un acto de previo dominio, en tanto que la geometría igual organiza las condiciones de posibilidad de lo que puede ocurrir en ese escenario. Y en el caso del peregrinaje, del peregrinaje pintoresco, romántico, solo puede emerger en ese escenario el tiempo a ojos del viajero. Mientras la naturaleza, por ejemplo, crece entre las rocas, lo que sucede es que lo que fue el pasado se superpone visualmente, es decir,
en imaginación, obviamente, ¿no? Pero se superpone visualmente al presente a ojos del viajero. Y eso es lo que, bueno, ese es un poco el marco, creo, para ya entrar a los viajeros del siglo XIX e inicios del XX en el Perú. Solo quiero ver cómo estoy de tiempo, todavía tengo, sí, un poco más, porque igual quiero que haya tiempo para conversar. Bueno, visto esto, visto ya el marco teórico, entremos a los tres viajeros que voy a presentar y explicar brevemente realmente para poder conversar sobre ellos después. El primero de ellos, el primero de ellos es Mariano Eduardo de Rivero. Y Rivero, si es que pensamos en el tema de esta charla, si nos preguntamos por el indio, por la nación peruana, Rivero es crucial. De hecho, Antigüedades Peruanas, el libro que él escribe en 1851, que es como un primer libro de arqueología en el Perú, aunque es como un anticuario también, no es propiamente una arqueología profesionalizada, es, en palabras de Sara Castro Clarén, una profesora emérita de la Universidad Johns Hopkins, es en palabras de Sara Castro Clarén el libro que logra suturar el pasado y el presente del Perú y ofrecer una nueva imagen nacional, una nueva idea de nación, luego de la rebelión de Túpac Amaru. Lo que está diciendo aquí, claro, lo que está diciendo Sara Castro Clarén es que, bueno, si es que antigüedades peruanas, mediante la arqueología, sutura el tiempo es porque había una fragmentación previa. La fragmentación, como algunos de ustedes seguramente deben saber, a la que se refiere Castro Clarén aquí es, bueno, el asesinato de Tupac Amaru y la eliminación de la nobleza indígena, tal como la nobleza incaica, de hecho, ¿no? Tal como trabaja John Rowe. Eh, entonces, este es un libro que para ella crea el arcoespacio, crea la posibilidad de viajar, de sentir que bajo el suelo, es decir, en las ruinas que se van a ir encontrando, está el pasado del país, y aunque suene obvio, que ese pasado del país tiene que ver con el presente y con el indio que está ahí presente y que el descubrimiento de ese pasado es importante para el futuro del país. Es una idea que puede ser un poco quizás difícil de imaginar cómo habría sido antes, pero bueno, para Castro Clarén esa es la función de este libro. Y luego ahí puse una imagen al lado de una de las imágenes que aparecen en Antigüedades Peruanas. La verdad, yo no consideraría en este caso que estamos hablando de una imagen romántica o pintoresca como las que estaba mencionando yo antes. Em, yo diría, más naturalista, es una imagen más como ilustrativa de la roca, como bien delineado para que se entienda cómo está construida la ruina. Y además aparece ahí em, una descripción de cómo el indígena está puesto ahí solamente para que se entienda cuál es la dimensión de la roca, ¿no? Pero bueno, es un primer paso este libro, ¿no? En el acercamiento que tienen los viajeros al- a la figura del indio. Luego, el primer viajero que realmente entraría en esta categoría de peregrinaje es Clemens Markham. Clemens Markham es un historiador inglés que para, llega al Perú con dinero de la corona para hacer investigaciones básicamente de explotación en la selva. Pero en medio de todo eso, pues
escribe en 1856, Cusco en Lima, es un peregrinaje, dice él, hacia el pasado. Él se llama a sí mismo un peregrino, eh, y tiene muchas características románticas, pintorescas, como las que yo estaba mencionando cuando hablaba del marco teórico. Aquí voy a mencionar un par de cosas. Por ejemplo, si ven perdón, esta cita de abajo, sobre Cusco, que tenía tanta gloria y ahora ha caído, es perfectamente un ejemplo de cómo, ante los ojos del viajero, los tiempos, siempre circunscritos, ¿no? Como decía, en un espacio como pictórico o cuasi pictórico, pero los tiempos se comienzan a asociar y a espacializar frente, a superponer como un palimpsesto frente a los ojos del viajero. Y es muy interesante para mí, ahí en la primera cita traté de recoger eso, que toda vez que Markham ve un indígena, porque ya él sí se interesa por los indígenas, lo describe bastante, la verdad, pero cada vez que ve a un indígena acercarse a una ruina, em, algo raro pasa. Algo raro pasa, es, acá dice, es como si se vieran especialmente tristes ante las fortificaciones colosales, como si el indio pudiese sospechar algo de su pasado, como si hubiese una especie de sintaxis un poco mágica, digamos, ¿no? En esa yuxtaposición indio-ruina. Y eso me recuerda un poco a... a, a cuadros de naturaleza. O sea, de hecho, Humboldt, cuando llega al Perú, él, bueno, en las últimas páginas de cuadros de naturaleza, bueno, en varios momentos de cuadros de naturaleza, él siempre va explicando lo difícil que es recorrer el Perú. Siempre es por el clima, por este mal nacional, es la geografía del Perú. Y cuando ve las ruinas, Humboldt siempre se siente un poco extrañado. eh, Le parece siniestro ver ruinas a Humboldt. Y tiene que ver con que ve al lado también al indio, ¿no? Y siempre está esta cuestión bueno, los españoles no pudieron domesticar el territorio, los criollos no han podido, em, y hay un indígena aquí y está esta fortaleza. Entonces hay un aspecto un poco siniestro, y yo creo que hay algo de eso, como una especie de sospecha que me parece muy interesante y productiva en Markham. Y luego, ya para terminar, porque le voy una media hora, ya para terminar, quería hablar muy brevemente de José de la Riva Agüero, que ya, bueno, es siglo XX. Si bien no publica Paisajes peruanos en el 12, escribe una parte de Paisajes peruanos en 1912. Yo creo que, bueno, muchos de ustedes ya lo conocen, ¿no? Como historiador, en fin. Em, y la verdad es que es muy complejo, es muy complejo. Ribagüero es el primer peruano en recorrer el espacio nacional o sea, realmente con una intención nacionalista, paisajística. Y yo diría que hay un par de elementos ahí, o sea, porque por un lado, Ribagüero podría haber dicho lo mismo que dije de Markham de Ribagüero. Hay momentos con el indio y la ruina que le hacen pensar en el destino nacional. De hecho, sin ir muy lejos, el profesor Beach tiene un texto sobre eso. No es del paisaje, ¿no? Pero sí sobre la ruina y el indio. Eh, es Ribagüero un confeso peregrino, porque el epígrafe de Paisajes peruanos son unos versos de un poeta francés, André Chenier, que era uno de esos poetas de los que yo estaba hablando antes. Hay otro elemento con el que quiero cerrar, y para conectar además con Pulgar Vidal y cerrar esto, que es que constantemente habla Ribagüero del sentimiento de naturaleza. Yo les hablaba del sentimiento de naturaleza como esta categoría humboldtiana, que es el sentimiento que permite unificar y armonizar lo distinto, la variedad,
la variedad natural. Y Ribagüero entonces, si bien por un lado siempre está con un libro de historia en la mano y trata de con su personalidad un poco salvar la historia peruana y recorrer él mismo los momentos históricos, eso sin duda. También hay un aspecto natural, y es su observación básicamente las distintas zonas climáticas y toda la diversidad natural del Perú. Ribagüero ya observaba zonas o regiones naturales. No las llamaba regiones, pero sí zonas, y Pulgar Vidal, de hecho, se lo reconoce. Ribagüero conocía muchos topónimos. Ribagüero está muy cerca de Pulgar, y eso quiero que quede muy claro, está muy cerca de Pulgar en cuanto a la información que tenía, y sin embargo, en todo momento recurre a esta idea de que es el sentimiento de naturaleza el que va a poder de alguna manera armonizar estas divergencias de los detalles pintorescos, y comienzo a citar, para obtener la expresión de conjunto, el íntimo sentido de la tierra andina, etcétera, etcétera, etcétera. Y termino esto con una cita que a mí me parece muy elocuente. Es un poco larga, pero no la tengo que leer toda, la pueden ir leyendo. Yo les digo que es una cita en la que comienza Ribagüero a básicamente reconocer visualmente la diferencia de alturas que hay en los Andes del Perú. Es decir, comienza a reconocer una naturaleza vertical y una diversidad de climas en el Perú. Y yo he cortado la cita porque es de hecho un pasaje muy hermoso en donde realmente describe las alturas del Perú en un sentido perfectamente vertical. Pero al final, Ribagüero, una vez más, termina buscando articularlas y armonizarlas con el sentimiento de su personalidad, que yo interpreto como ulteriormente una derivación de algo que no es otra cosa que la forma del paisaje. Y con esto quería simplemente, bueno, volver a mi punto inicial. Era mi interés para ver la literatura de viajes. Yo creo que es la forma del paisaje lo que evitó que Ribagüero pudiese comprender esa verticalidad como el resultado de como un saber vertical, ¿no? Como un saber vertical que potencialmente pudiese ser epistémico y no solo estético. Bueno, con esto cierro y encantado de seguir conversando. Gracias. Bueno, bacán, muchas gracias. Este, abrimos la conversación para la gente que tenga preguntas, comentarios. Eh, no sé si hay alguien que quiere intervenir ya. Pueden levantar la mano virtualmente. Eh, bueno, en todo caso, podría comenzar yo, ¿no? Con una pregunta un comentario para, digamos, romper el hielo, ¿no? Eh, digamos que lo que tú nos has expuesto tiene que ver con esta construcción del paisaje en donde hay como tres elementos imbricados, ¿no? O sea, por un lado, la representación del indio, por otro lado, la representación de la historia a través de la ruina, y por otro lado, la representación de la naturaleza, ¿no? Entonces, parece que hay como una articulación entre, eh, entre el indio, la historia de la naturaleza, en la construcción del paisaje. Y tú, digamos, te has concentrado brevemente en cada una de las tres, ¿no? Yo quisiera, digamos, si puedes ahondar un poco más en la representación de la naturaleza como algo independientemente de la cultura, ¿no? Como un exterior a la cultura, ¿no? Quizás en esos pisos geológicos, o qué sé yo, es decir, cómo aparece esa representación de la naturaleza más allá de la cultura, y si aparece, digamos,
estetizada, como algo en el caso de Ribagüero, historizada también como el caso de Ribagüero, o como parte de un proyecto de modernización y de control antropocéntrico de la naturaleza como un lugar que hay que conocer para poder extraer de ella recursos que nos lleven al progreso, o aparece como una, digamos, otredad, eh, en la que ah, no es que la naturaleza esté transformada por el hombre, sino que más bien la naturaleza determina la condición psicológica del sujeto, la condición cultural del sujeto. ¿Cómo aparece la naturaleza, eh, independientemente de la cultura, en estos viajeros, ¿no? Bueno, eh, esa es la pregunta, yo creo, o una de las preguntas más importantes que se puede hacer. Y la verdad es que, a ver, me estás preguntando en general de todos estos Bueno, viajeros, ¿no? bueno, Sí, digamos que, digamos, sí, no específicamente, ¿no? Sino una idea general que tú puedas comentar sobre los tres o sobre uno. sí, sí. Eh, bueno, primero que nada, yo creo que el concepto de naturaleza es elemental para la identidad peruana. No lo he tratado aquí, pero sin Humboldt, sin la consideración de que la naturaleza eh, en el Nuevo Mundo es la misma que en otras partes del mundo, eh, sin esta lógica regional que tiene Humboldt, porque Humboldt cuando llega al Nuevo Mundo, pues entiende que está en una región del orbe, lo cual suena obvio, pero no era obvio, ¿no? Es muy importante esa visión de Humboldt. También es muy importante em, el ensayo sobre la geografía de plantas de Humboldt, en donde él hace un mapa transversal del Chimborazo, esta montaña en el Ecuador actual, que era la más alta del mundo, se suponía en esa época. em, y, y Humboldt básicamente lo que dice es que encontró en el Chimborazo todos los elementos que podría haber encontrado él en todas las regiones del mundo. Es decir, como si el Nuevo Mundo tuviese una perfecta complementariedad de climas. Y de hecho, Pulgar Vidal va a beber muy directamente de esa idea de Humboldt, de que tenemos una riqueza natural, ¿no? Esa es una manera de entender la naturaleza para mí en relación con la identidad es siempre a través de Humboldt, eh, porque además también a través de Humboldt, o sea, Humboldt comienza a dar nombre a cosas. O sea, los viajeros del 19 en Perú, eh, si uno compara, por ejemplo, yo para mi tesis tuve que comparar, no sé, crónicas del siglo, por ejemplo, 17 o 18, eh, con alguien del siglo 19, post-Humboldt, y el grado de precisión de una descripción de un viajero en el 19 es mucho mayor por Humboldt. Eh, es mucho mayor, ¿no? Eh, tan, tanto así que, por ejemplo, una de las cosas que observé en mi tesis es que antes de Humboldt ni siquiera se hablaba de una región de la sierra en el Perú. Habían sierras o habían costas o selvas. O sea, digamos que del naturalismo de Humboldt, comienza a ordenarse científicamente el territorio
y a establecerse también regiones. Así que también por ese lado creo que es importante el tema de la naturaleza. Ahora bien, otra manera de investigar esto, de responder esto, sería, por ejemplo, en Ribagüero, ¿no? En Ribagüero lo que yo interpreto es que hay una noción de la naturaleza eh, bastante romántica. Siento que es una naturaleza que, bueno, en el marco de un paisaje, aun si es que hay un momento sublime, siempre se respeta la estructura de la experiencia, ¿no? Podemos pensar en esta famosa pintura de Caspar Friedrich, ¿no? De un tipo que está mirando unas nubes y eso es sublime y lo sublime usualmente es un poco, lo entendemos, ¿no? Por vía los alemanes eh, como el momento en que la naturaleza se sobrepone a la subjetividad, pero en realidad siempre es muy relativo eso, ¿no? La estructura romántica yo creo que persiste en Ribagüero. eh, yo no diría, sí, no sé, y no diría que en un diario de viaje, pues, como el de Ribagüero, o sea, creo que es comprensible encontrar momentos más culturales, más históricos, cuando hay ruinas, y momentos más naturales, cuando no hay ruinas. Simplemente es bastante complejo como texto. Perdón, me fui por muchos lados. Ok, ok. A ver, ¿alguna otra pregunta, comentarios? Estamos a 10 minutos. Lamentablemente tenemos que cortar en 10 minutos por temas de Zoom y por otras razones, pero tenemos un tiempito más para un par de preguntas si alguien quiere hacer algún comentario o intervenir con una pregunta específicamente. ¿Nadie se anima? A ver, hay 47 personas. A ver, ¿no? Verónica Cela, ahí está. A ver, creo que hay una pregunta en el chat. ¿Cuál es el lugar de Raimondi en este nombrar el imaginario? Eh, bueno, yo creo que pondría a Raimondi quizás, o sea, claro, está en la literatura de viajes, aunque quizás lo distanciaría un poco de este corpus, eh, en el sentido de que eh, Raimondi, bueno, mapeó mucho, hizo muchas instrucciones de transectos, o sea, Raimondi es muy importante para la cartografía porque él iba anotando, iba anotando, voy para el norte, voy para acá, voy para acá. Él tiene información muy cartográfica, diría yo. Tiene algunos mapas, o sea, parecen mapas que son como unas imágenes transversales, pero que en realidad son sus trabajos de agrimensura. Raimondi hacía agrimensura y hacía unas especies como de diarios de viaje útiles para la agrimensura. Yo no diría que habría en Raimondi, o al menos yo no he encontrado en Raimondi un trabajo simbólico tan importante con respecto o del indio o de las ruinas. em, o sí, básicamente del indio de las ruinas, ¿no? Que era un poco el tema que quería iluminar. Muy bien. Fernando Reati. Hola, ¿qué tal, Juan Ignacio? Muchas gracias. Tenía una consulta, me había quedado en la mente esta idea que habías planteado sobre la relación entre el indígena y las ruinas, ¿no? Esta especie de melancolía que habías presentado. eh, y en ese sentido, me preguntaba si, no sé, si dentro de lo que habías investigado sobre Humboldt o sobre Ribagüero también, ellos también hablaban
algún tipo de, sobre todo esta parte sentimental que mencionabas en Ribagüero, si existía algún tipo de relación sentimental entre el indígena y también los espacios naturales, si consideramos que para el indígena su relación con las montañas, con los bosques, con la naturaleza en sí, tenía una importancia fundamental, ¿no? Culturalmente hablando. Entonces, esto también forma parte de las visiones de los viajeros y en todo caso también es factible considerarlo dentro de la visión paisajística que mencionas. Una buena pregunta. Sí, o sea, a ver, yo creo que Ribagüero pensaría que el indio es muy cercano a la naturaleza y de hecho no los tengo tan frescos, pero hay pasajes en donde interactúa el indígena en un entorno natural. Mi pregunta sería en qué sentido y cómo, ¿no? Porque, porque digamos que durante todo el siglo XIX la idea geográfica que primó es que la naturaleza determina al indio, ¿no? Es curioso esto, porque el determinismo geográfico, que viene de Friedrich Ratzel, pero que incluso había sido construido a Van la Lettre por ejemplo, Domingo Faustino Sarmiento en Argentina. Pero esta idea, ¿no? De que la tierra determina al individuo, tiene un doble filo, porque por un lado uno puede ser racista, por ejemplo, con eso, como, no sé si se acuerdan a PPK diciendo que la gente no podía respirar o algo así. Y que en el siglo XIX había mucho de eso, ¿no? De que el indio es así o asá porque está en la montaña, porque la naturaleza es así. Entonces, aun si uno lo describe en la naturaleza, eso no quiere decir que lo aprecie o que esté diciendo algo bueno sobre él. Es más, em, insisto sobre el hecho de que Ribagüero habla siempre de su armonización personal de la naturaleza. Yo intuyo que una armonización de la naturaleza distinta a la del indio, quizá más distante o más intelectual o más sentimental. Yo diría que sí hay una diferencia ahí de poder, digamos. Y solo para terminar, me voy a ir del tema, pero es que es curioso que el determinismo geográfico eh, así como sirve para discriminar al indio, también el determinismo geográfico, que es el telurismo finalmente, impulsó discursos revolucionarios tales como los de Luis E. Valcárcel o Mariátegui. Es esa misma idea geográfica y es la idea contraria a la que tiene Pulgar Vidal, que es la geografía humana, o se le llama el posibilismo geográfico para distinguirlo del determinismo, porque ya no es que la tierra determina el indio y por lo tanto ya no tiene sentido un paisaje si uno no es determinista, porque cuando uno es determinista, lo que ve en el paisaje es el resultado de las fuerzas telúricas. Cuando uno es posibilista, está obligado a observar de tal manera que tiene que ver las causas y las huellas que ocurrieron ahí. Entonces una imagen no basta. Bueno, nada, estaba aprovechando tu pregunta para hacer esa distinción que me parecía importante, pero gracias por la pregunta. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, lamentablemente tenemos que terminar esto, pero yo te pediría si tú puedes, por favor, poner en el chat tu correo electrónico para que Sí, para que la gente que tiene preguntas y que está interesada en el proyecto, o que tiene proyectos en relación con esto, puedan escribirte y ya puedan, digamos, tener una relación más directa contigo. Te agradeceríamos mucho que lo copies en el chat para que los interesados lo copien y te escriban directamente. Más allá de eso, quiero agradecerte por la conferencia y agradecer a todos por su presencia el día de hoy. No sé si Alexandra quiere decir algo más. Nada, muchísimas gracias, ha estado fascinante. Te agradecemos mucho. Eh, yo les agradezco
infinito también. Estoy de nuevo muy contento de estar con ustedes y gracias a todos los que se conectaron también. Las preguntas, buenísimo. Yo encantado de conversar después por email con los que quieran.